Ok, muy bien, chicos. Vamos a continuar con la clase que quedamos pendiente de lo que es la materia de nutrición. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros estábamos observando sobre lo que son principalmente la importancia, voy a recordar un poquito con lo que nos quedamos para poder continuar, ¿ok? En la última clase estuvimos platicando acerca de la importancia de lo que son los patrones dietéticos, es decir, todo lo que viene siendo la complejidad de los diferentes tipos de alimentos que nosotros tenemos que ir combinando. Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo lo que viene siendo la ingesta de determinados alimentos, los nutrientes que pueden llegar a tener estos, pero que a su vez pueden estar correlacionados con otros tipos de ingestas. Por ejemplo, hay personas que consumen pan integral, pero no llegan a consumir pan blanco. Y los consumidores que a lo mejor llegan a consumir aceite de oliva, por lo general, no suelen consumir aceite de semillas. Entonces, llegan a tener ciertos tipos de abordajes alimentarios con series de limitaciones. Si yo como esto, pues a lo mejor no como lo otro. Si yo estoy acostumbrada a que consumo a lo mejor pan Bimbo integral o pan Bimbo blanco, pues yo por lo general voy a tener preferencias de uno sobre otro. Este tipo de relaciones recíprocas, recordemos que pueden ayudar a conducir a ciertas conducciones o conclusiones falsas. Por lo cual, nosotros tenemos que tener el estudio de hipótesis sobre asociaciones causales. Esto nosotros lo vamos a tener principalmente con lo que vienen siendo el poder combinar cierto tipo de alimentos. Una mezcla compleja de alimentos, tanto de nutrientes, que llegan a tener diferentes tipos de sustancias y que pueden llegar a tener interacciones que debido a su complejidad pueden ayudarnos a tener abordajes previos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que los alimentos, una vez que nosotros llegamos a tener una serie de manipulaciones, a lo mejor durante su cocimiento, durante su preparación, etcétera, llega durante el circuito de la cadena alimentaria hasta que nosotros llegamos a consumirlos, pues pueden transformar sus propiedades y sus potenciales efectos sobre la salud. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tener una cocción de algunas verduras, por ejemplo, lo que es la calabaza, la zanahoria, a tal grado en donde la tratamos de hacer puré, que queden demasiado blandas, estas por la alta temperatura van a cambiar sus propiedades y por ende estos van a llegar a, como llegan a tener vitaminas que son hidrosolubles, con el calor, el cocimiento, llegan a perder este tipo de vitaminas. Entonces, a pesar de que están consumiendo este tipo de verduras, pues llegan a perder cierto tipo de vitaminas hidrosolubles porque en este punto, pues ya el calor las está haciendo que lleguen a perderlas. El otro punto, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la importancia de que nosotros pudiéramos llegar a cocinar lo que es el huevo, que no fuera crudo? ¿Se acuerdan el por qué o no? No le entendí muy bien la pregunta, Miss. ¿Se Sí, acuerdan que estuvimos hablando sobre el por huevo? las, bac- Adelante. por las bacterias y todo eso que tiene. Se debe de haber un cocimiento para poder, yo me imagino que matar los microbios o las bacterias, algo así, o algo así era el tema, no me acuerdo bien. Acuérdense que nosotros llegamos a tener ciertas enzimas que se dedican a absorber los nutrientes de los alimentos. Sin embargo, hay algunos alimentos que necesitan la cocción para poder activar este tipo de, por ejemplo, de proteínas que nosotros necesitamos. El huevo crudo como tal, cuando nosotros lo llegamos a ingerir, no es idóneo porque nuestro organismo no está acorde para absorber este tipo de proteínas crudas. Necesitamos activarlos con lo que es el calor, con el cocimiento, para que nuestro organismo lo pueda llegar a absorber, aparte de lo que vienen siendo las bacterias.
Pero cuando ustedes, por ejemplo, en la mañana llegan a tomar su vasito de ponche del refresco con el huevo crudo o que le echan el huevo crudo a lo que viene siendo el licuado de la mañana, pues resulta que ese huevo no les sirve de nada porque no está activado realmente sus propiedades con lo que es el calor, que es estas es muy importante llegar a activarlos porque es lo que hace que nuestro organismo pueda llegar a absorber estos nutrientes. Por eso es muy importante. Y algunos alimentos necesitan llegar a transformar sus propiedades para llegar a tener potenciales efectos sobre la salud. El huevo crudo no ayuda en absolutamente nada, al contrario, puede llegar a darte algún tipo de infección por lo que vienen siendo las bacterias que se encuentran en él. Pero así como entra, así va a salir. No la vas a absorber absolutamente ningún tipo de proteína. Sin no llega a tener un cocimiento. ¿Tienen preguntas, dudas con eso? Sí, yo. Cuando, por ejemplo, en las ensaladas, bueno, he visto que, no, en los ramen de los coreanos, ya vi que ponen el huevo, pero yo me he fijado que lo amarillito está un líquido. Ahí ya están los nutrientes activados o todavía no, porque se supone que ya tienen, ¿cómo se llama? Ya los cocieron un poco, pero Previo aún así cocimiento. lo amarillo sigue estando así, feo. Lo que se recomienda principalmente viene siendo lo que es la clara. Entonces, al momento de que ya está cocida la clara, ya se activa lo que son las proteínas. Ya es mínimo lo que quedaría de que no se absorban como tal. Pamela. Sí, Pamela. Ya le pregunté, fui yo la que preguntó. Pero Era sí eso queda. sobre Sí, sí. Sí, yo pensaba que no, que tenía que ser, o sea, estar todo duro, porque por ejemplo en mi casa aquí se comen, pero tiene que estar, bueno, mi mamá le da cosilla y tiene que estar todo duro así, bien, bien cocido. Sí, entonces ya esto ya lo vemos desde otra preferencia, pero sí, en este momento con lo que viene siendo la activación del calor, ya empiezan a activarse las proteínas. Ah, ok, está bien, gracias. De nada. Por ejemplo, a ver, Carla, adelante. Miss, no le entendí muy bien en lo del, ¿cómo se llama? En lo del pan integral y el pan blanco. Que nosotros mismos nos ponemos limitaciones. Si yo consumo a lo mejor pan blanco, pues a mí me gusta el pan blanco. Si yo consumo el pan integral, pues entonces yo pongo la limitación a que yo quiero pan integral y pongo mis preferencias, mis limitaciones sobre un tipo de alimentación. ¿Sí? Y ahí abarca en general, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, bueno, ¿qué prefieren? Si yo les doy a escoger entre, a ver, ¿qué será? Una Entre, coca, por favor. estamos en la materia de nutrición. Si yo les doy a escoger entre que tienen que escoger a lo mejor dos cosas que puedan tener una derivante, tortillas integrales o tortillas de harina. Que si les pongo a escoger entre pan blanco o pan integral, si les pongo a escoger a lo mejor entre leche deslactosada o leche entera, son cosas similares, pero llegan a tener pequeñas diferencias. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Y por lo general voy a tener una limitación porque yo voy a tener preferencias de una sobre otra. A lo mejor no soy de las preferencias de que, bueno, le pongo la mitad del pan integral y la mitad del pan blanco, porque a mí me gustan los dos. Por lo general, casi siempre llevamos a cabo una preferencia. Eso pasa generalmente cuando estamos cambiando de hábitos, ¿no? Que Así. venimos acostumbrados al pan blanco y de repente, pues hay que meterle, no sé, pan integral, pan de ese del que tiene semillas y todo. Entonces, sí sería como la opción para irnos adaptando al nuevo plan de alimentación. Por eso son los abordajes alimentarios y nutricionales, porque te empiezan a analizar, a ver, ¿cuáles son tus preferencias? Y si lo cambiamos por esto, y si lo cambiamos en vez de tomar refresco, tomas agua, y si le cambiamos que si en vez de tomar comer pan en blanco, cambiamos por pan integral, son tratar de abordar lo que viene el abordaje alimentario. Entonces,
Vamos a ver el ejemplo de la ingesta de nitratos. Pues los nitratos a la vez pueden llegar a ser peligrosos. ¿Por qué? Por el riesgo que podemos llegar a presentar de cáncer gástrico. Y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la ingesta de nitratos con esto? Sin embargo, fíjense muy bien, decimos, sí, el nitrato, si tú lo llegas a tomar, sí está comprobado que te puede llegar a dar cáncer gástrico. Sin embargo, ¿dónde creen que encontramos nitratos? Los encontramos en las verduras de hojas verdes y decimos, bueno, entonces por consumir este tipo de verduras de hojas verdes, ¿me va a dar cáncer gástrico? Bueno, pues resulta que este consumo es un consumo que disminuye lo que es el riesgo de cáncer en diferentes localizaciones. Pero, ¿qué tiene que ver entonces? Si yo consumo nitratos, así lo consumo dentro de la planta. ¿Cuál es la diferencia? Si lo consumo directo me produce cáncer, pero si lo consumo de hojas verdes, de plantas, es un protector que me previene lo que es el tipo de cáncer. ¿Tiene lógica? Sí. Sí tiene una lógica, porque recordemos que nosotros vamos a observar que dentro de las plantas, a pesar de que se encuentran algunos tipos de nutrientes, estos a su vez pueden tener otros que los pueden inhibir o los pueden potencializar. Por ejemplo, las verduras, como lo que son espinacas, zanahorias, rábanos, verduras de hojas, llegan a retener lo que son los nitratos que por sí, que no son peligrosos de por sí, pero pueden transformarse en nitritos. Y una vez que estas plantas que tenían nitratos se transforman en nitritos, por un almacenamiento inadecuado en una atmósfera húmeda y calurosa, pues estos nitritos se transforman y se combinan con aminas secundarias que se encuentran dentro de la misma planta. Y estas a su vez, pues pueden producir sustancias potencialmente cancerígenas. Por eso, fíjense muy bien, si ustedes tienen en el refri cierto tipo de verduras como espinacas, zanahorias, rábanos o verduras que son de hojas verdes principalmente, sabemos que son buenas porque nos ayudan a prevenir lo que es el cáncer, pero estas tienen nitratos. Los nitratos, si tienen condiciones de humedad, si tienen condiciones de que empiezan a estar muy calurosos, ¿cómo se hacen esas verduras? Se empiezan a hacer como un color oscuro. Esto quiere decir que se empiezan a activar los nitritos. Una vez que se activan esos nitritos, ya que está la planta un color un poco oscuro por todas las condiciones que se encuentran alrededor, junto con lo que son las aminas secundarias que se encuentran dentro de la misma planta, van a transformar esos nitratos que se convirtieron en nitritos en nitrosaminas, o sea, ya con las aminas incluidas. Y estas en sí ya se conocen como sustancias potencialmente cancerígenas. De ahí la importancia de que una vez que nosotros llegamos a ver que estas frutas o estas verduras ya están viéndose de color oscuro y de aspecto dudoso, de preferencia no se deben de consumir, por favor, porque ya se transformaron esos nitratos que eran buenos en nitrosaminas. Esto es importante. También una vez que nosotros llegamos a cocinar lo que viene siendo, por ejemplo, el caldo de pollo, que le echamos verdura, le echamos calabacita, le echamos zanahoria, le echamos repollo, etcétera, pues resulta que estas debemos de conservarlas. Es conveniente conservar las verduras, pero escurridas y dentro del refrigerador para que no continúen con esa atmósfera de humedad y sobre todo que se encuentren en un estado más idóneo de temperatura y tratar de que estos tipos de verduras pues no las recalientes. Bueno, primero es tratar de no recalentarlas y en dado caso que las tengas que recalentar, que no sea más de la primera vez y el recalentado de la segunda. Porque si tú lo llegas a recalentar de forma repentina, le estás dando esas condiciones de calor
y de humedad para que se transformen en nitrosaminas. Y aparte de transformarse en nitrosaminas, van a adquirir las características que son las idóneas para que lleguen las bacterias y las colonicen. Entonces, nitrosaminas más bacterias igual a una infección o un malestar estomacal, una intoxicación, etcétera. Por eso es la importancia de conservar este tipo de alimentos. Ahora sí, ¿quién quiere participar? Ok, continúa. Cassandra, adelante. No, maestra, mire, yo apenas hablando de eso, estaba precisamente en el refri sacando un plato de comida que tenía ahí, maestra, y si es verdad lo que usted dice de las frutas, de las verduras, tengo un cilantro que se hizo justo como usted lo está diciendo y un brócoli. Dije, mira, no sé si se alcance a ver aquí, cómo se descompone así todo negro. Y el brócoli también está hecho así. Entonces, muchas veces dicen, les quito las hojitas, les quito eso. No lo hagan, por favor, ¿ok? Por eso dije, ya lo tiro. Antes de ello, soy de que, ay, déjamelo, rescato lo bueno. No, de preferencia no, y ya vimos el por qué. Una vez entonces que nosotros empezamos a ver esto, pues vemos el estudio de patrones dietéticos. El estudio de patrones dietéticos ha emergido como una herramienta alternativa y complementaria, donde el análisis de los nutrientes y de los alimentos, pues nos sirve a nosotros para poder llegar a tener una comprensión mejor sobre la compleja relación que existe entre la dieta y la salud y sobre todo para elaborar guías y políticas alimentarias. Si nosotros sabemos que si llegamos a tener un exceso de consumo de carbohidratos, ¿qué enfermedad nos puede llegar a derivar? La diabetes, La obesidad, obesidad. diabetes. Entonces, nosotros ya sabemos que sí depende mucho el tipo de alimentación con las posibles enfermedades que podemos llegar a desarrollar. Para esto, nosotros podemos ir elaborando ciertas guías, ciertas políticas alimentarias donde nos diga el por qué es bueno o es malo poder llegar a consumir este tipo de alimentos, en qué cantidades sobre todo. También, dado el carácter integral de este tipo de abordaje, nosotros debemos de esperar una mejor capacidad de predicción del riesgo de morbimortalidad a partir del estudio de los patrones dietéticos, que esto nos ayuda para identificar la función del análisis que nosotros llegamos a tener en determinados alimentos o nutrientes. Tenemos que identificar qué alimentos necesitamos. Para esto ya conocemos el plato del buen comer. ¿Sí lo han visto? Sí, maestra. Sí, Donde mi viene, ¿se acuerdan compuesto ustedes de que viene? cereales y carne, Cereales, carne, lácteos, lácteos, carne blanca o blanda, no sé qué, algo así. ¿ok? Y sí, pues los cereales son las semillas y eso. Muy bien. Entonces, vienen las cantidades y por qué es importante consumir un poco de todo lo que son los grupos diferentes de alimentos. Para esto también, dado la función de análisis que nosotros vamos a tener sobre los alimentos o los nutrientes, es importante tomar en cuenta que también nosotros podemos apoyar ciertos tipos de teorías. Por ejemplo, existen dietas combinadas. ¿Qué son las dietas combinadas? Que incluyes tanto frutas como verduras, como pescado, nueces, y estas por lo general son bajos en consumo de productos lácteos, en grasas saturadas y en colesterol. Esto a su vez, este tipo de dieta combinada produce una reducción tanto de la presión arterial y también
de mayor magnitud que la inducida por una dieta rica en frutas y verduras. Es una reducción que es independiente del efecto que puede llegar a tener el sodio, de más magnitud en cuanto a lo que es mayor ingesta de lo que es la sal. Por eso es la combinación entre lo que son los tipos de nutrientes para saber y la relación con la salud para saber en qué nos beneficia o en qué nos llega a perjudicar el consumo de estos tipos de alimento. Dentro del análisis de patrones dietéticos, pues podemos abordarlo desde dos diferentes formas. El primero es una aproximación a priorística. La priorística consiste en diseñar un índice de calidad global de la dieta en función de las características más saludables de las mismas, de acuerdo a los conocimientos científicos disponibles en cada momento. Entonces, en esta, y la a posteriori consiste en delimitar diferentes patrones dietéticos a partir de los datos de una muestra de individuos mediante el uso de técnicas estadísticas cuya reproducibilidad y validez interna para caracterizar el nivel de exposición a variables dietéticas y han sido contrastadas con éxito. Entonces, en este punto, vemos diferencia entre aproximación a priorística y aproximación a posteriori. En la priorística ya tenemos nosotros la dieta con las características más saludables, de acuerdo a investigaciones que se han ido realizando, a conocimientos científicos. Y la a posteriori es algo que surge a partir de personas que ya tuvieron este tipo de alimentación y ahora sí, tomo todo eso de conocimientos y lo voy a tratar de explicar cuáles son esas variables dietéticas que han sido comparadas con otras variables dietéticas de otros países. ¿Queda entendida la diferencia entre estas dos o se los explico de otra manera? De otra manera, es que quedó muy confusa. A priorística hagan de cuenta que les están dando a ustedes la dieta, porque ya anteriormente ya hicieron estudios de cómo debía de ser y cuáles alimentos les funcionan mejor a ustedes. Ya hay estudios anteriores. ¿Sí? Ustedes si van con un asesor, con un nutriólogo, les va a especificar de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus, a todo lo que ha ido estudiando, cómo o cuál es la mejor dieta para ustedes. Y la a posteriori, hagan de cuenta que ellos van y analizan a una comunidad y ven, a ver, aquí consumen más frijoles, aquí consumen más lentejas, aquí consumen, no sé, más pollo. Y hacen una comparación entre el consumo de esta población, el consumo de esta otra población, y hago un estudio para saber, yo no les estuve brindando el tipo de alimentación, ellos ya lo traían, yo nada más fui y analicé y hago el análisis de tipo de alimentación que tiene una comunidad, el tipo de alimentación que tiene otra comunidad, y ahora sí, de ahí saco datos. ¿Cuál de las dos comunidades tiene una mejor salud y a qué se puede deber? ¿Ya se entiende o no? Sí, ya, maestra. Ya, maestra. Ok. Fíjense, aquí vuelvo a decirles el ejemplo. La a posteriori, es tratar de detectar mediante métodos estadísticos como el análisis factorial de componentes, el de patrones dietéticos subyacentes en las poblaciones bajo estudio, principalmente identificando las poblaciones estadounidenses que llegan a tener un patrón dietético denominado prudente. Entonces, ya ellos analizo qué tipo de dieta llegan a tener. Bueno, pues en los estadounidenses vemos que tienen mayor consumo de frutas y verduras, de cereales, integrales, de pescado. Y, por ejemplo, otro tipo de dieta llamada occidental va a ser característica por
caracterizada, perdón, por tener mayor consumo de carnes procesadas, de patatas fritas, de productos lácteos, cereales refinados, etcétera. Entonces, el patrón prudente disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo 2, que vienen siendo también enfermedades cardiovasculares, cáncer colorectal, en comparación con los patrones occidentales. ¿Cuál de los dos, entonces, occidental o estadounidense, llegan a tener mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2? A ver, díganme. ¿Me puede repetir la pregunta, Micho? Me está fallando un poco el audio. El tipo de alimentación estadounidense es un patrón dietético llamado prudente, donde incluyen más consumo de frutas, verduras, cereales y pescado. Y el otro, que se llama occidental, llega a tener carnes procesadas, patatas fritas, productos lácteos y cereales refinados. ¿Cuál de estos dos hay más probabilidad de desarrollar diabetes? ¿Lo que es el estadounidense o el occidental? ¿El occidental, maestra? Correcto. El ¿Cuál de los occidental. dos sirve como un patrón prudente para disminuir este tipo de padecimiento? El estadounidense. Correcto. Entonces, gracias a lo que son los patrones dietéticos a posteriori, sabemos cuál tipo de dieta es mejor como prevención. Y luego, vemos la otro tipo de patrón dietético a priori. En el a priori, este es a posteriori y este es a priori. En el a priori, es lo que yo les decía, ya existen estudios, ya existen conocimientos anteriores sobre qué efectos para la salud tienen los alimentos y nutrientes, que les pueda llegar a tener cierta tipo de mejora. Por ejemplo, aquí vemos los índices de dieta mediterránea. La dieta mediterránea por lo general se caracteriza por consumir mucho origen vegetal, frutas, verduras, cereales, papas, frutos secos, etcétera. Tratar de minimizar los productos procesados y casi no consumen azúcares, carnes rojas, sí existe el consumo de aceites de oliva, de a lo mejor queso, yogur, pescado, etcétera, pero en cantidades moderadas. Y sobre todo el consumo de vino en las comidas. ¿Saben por qué es importante para ellos el consumo de vino? ¿Qué es lo que contiene las uvas? Ayuda a lo del corazón, ¿no, Miss? O sea, ingerir una copa o, sí, pues no sé cómo le llaman ellos, si copa pero es una cantidad promedio diaria para evitar los problemas cardiovasculares. Por eso en esta dieta mediterránea la incluyen mucho, porque hay descompensaciones en cuanto a los alimentos. En este caso, las uvas llegan a tener resveratrol, el cual es un antioxidante. Por eso ellos, el consumo de las uvas principalmente lo llevan con lo que es el vino. Y esto pues les ayuda a llegar a tener una gran cantidad de antioxidantes, aparte de su consumo de todo lo que es el origen vegetal. En algunos países del área mediterránea cuentan con tasas muy bajas de enfermedades no transmisibles. Ya saben cuáles son, cardiovasculares, cáncer, todas estas principalmente las pruebas epidemiológicas sobre lo que vienen siendo los aparentes efectos benéficos de la dieta mediterránea eran principalmente prácticamente inexistentes, porque, bueno, ¿cómo puedes controlar si realmente están llegando a tener un apego a su dieta? Sin embargo, se empezaron a hacer estudios diversos, empezaron a hacerse índices para poder estudiar
este tipo de dieta sobre los efectos que tenía en la salud. Los posibles mecanismos biológicos que se pueden llegar a tener, pues es que son efectos buenos, cardiosaludables, quimiopreventivos, todo esto gracias a la dieta mediterránea, pero todo esto con estudios previos, estudios científicos, y relacionaban el equilibrio del consumo de los ácidos grasos, como lo que es el omega 3 y el omega 6 y su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados. Consumían fibras, antioxidantes, polifenoles y flavonoides. Estos, pues lo general lo encuentran tanto en frutas como en verduras, en legumbres y en algunos aceites. Entonces, ¿queda claro ya la diferencia entre a priori y posteriori? Sí, maestra. Bueno, fíjense muy bien. Luego encontramos lo que es la intervención nutricional en salud pública, donde aquí la epidemiología nutricional, mediante el estudio de las relaciones causales entre lo que son los diversos componentes de la dieta y los estados de salud y enfermedad, pues empiezan a ver este tipo de proporción de los conocimientos científicos. Esto les sirve como base para lo que es la elaboración de recomendaciones dietéticas, como objetivos nutricionales y guías alimentarias. Ustedes tienen que tomar en cuenta todo lo que son estudios previos, estudios que digan, sí tiene que ver la dieta con el estado de salud, enfermedad, porque si a lo mejor ya vimos algunos ejemplos de enfermedades que pueden llegar a aparecer cuando tenemos deficiencias de algunas vitaminas. Entonces, hay que tener conocimiento científico para poder dar recomendaciones dietéticas. Por eso, si van a ir, por ejemplo, a hacer una dieta, los coaches tenemos que tener cuidado porque tienen que tener conocimientos previos. Y no solamente es conocimientos de querer saber cuántas calorías, no, conocimientos sobre salud, conocimientos sobre la importancia, sobre lo que viene siendo desde lo que es el ciclo de Calvin, ciclo de Krebs, todos estos son conocimientos que deben tener conocimientos científicos para elaborar recomendaciones dietéticas y objetivos nutricionales y guías alimentarias. Por eso es una especialización, es un enfoque de poder llegar a tener conocimientos exactos sobre los tipos de alimentos y cómo se pueden adaptar a las personas para mejorar su salud. Como les decía, bueno, nuestros hábitos alimentarios, nuestros hábitos dietéticos, por lo general se alejan mucho de las recomendaciones. Si a ti te dicen, más bien, nosotros sabemos cuáles son las recomendaciones, que no debemos de exceder en consumo de algunos tipos de alimentos o simplemente que no debemos de consumir dulces y resulta que tenemos diabetes, pues la verdad le dejamos muy de lado lo que son las recomendaciones. Todo es bueno, pero que sea en cantidades exactas, porque podemos vivir en un entorno donde tenemos superabundancia, tenemos disponibilidad de todos los alimentos, pero desafortunadamente también tenemos mucha disponibilidad de alimentos que están ultraprocesados, o sea, que llegan a tener nutrientes que no son necesarios en nuestra vida. Por ejemplo, exceso de azúcares, de grasas de mala calidad, de sal, etcétera. Y por lo general, estos son más baratos. No sé si se han fijado que quieren comprar una ensalada o quieren comprar, no sé, unas galletas. ¿Cuál de los dos es más económico y por qué? Porque en este caso son pobres en nutrientes esenciales y tienen grandes contenidos de azúcares que no son benéficos para la salud, junto con estrategias de marketing, pues que tratan de promocionar su consumo. Si ustedes han observado, pues hay cosas que tratan de venderte, pero en realidad no son buenas para ti, para tu consumo como tal. Y por eso, pues se empieza a tener la importancia de que ustedes tengan conocimiento sobre esto. Sí, es libre. Todos podemos adquirir, todos podemos comprar lo que nosotros se nos antoje más, pero tenemos que tener conciencia sobre cuáles son nuestros hábitos
Si a mí me están dando a escoger entre un refresco y un agua natural, pues ¿qué voy a escoger? ¿Y por qué? Muchas veces tiene que ver con esto, con lo que es el marketing, con las estrategias y como consecuencia de la progresiva occidentación de nuestra dieta, pues junto con otros factores de riesgo. Si nosotros consumimos papitas, frituras, productos procesados, comida rápida, etcétera, y aparte le agregamos el sedentarismo, el tabaquismo, alcoholismo, entre otros, pues ahora sí, que enfrentamos una gran epidemia y que ya la estamos viviendo, que a esta epidemia, pues muchas veces es difícil de controlar. La epidemia de la epidemiología, perdón, la epidemia de la obesidad y las enfermedades no transmisibles. ¿Se entiende, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Entonces, todos tenemos ya conciencia, tenemos conocimiento sobre lo que es el tipo de alimento, pero también depende de nosotros. Para Maestra, poder, sí, adelante. yo tenía una tía que estaba a dieta. Ujú. Entonces ella decía que le decía a su nutriólogo que valía más quedarse con hambre que a quedar llena. ¿Por qué? Bueno, en este caso, porque en el momento de adaptación, nuestro cuerpo está acostumbrado a grandes cantidades, principalmente cuando vamos a empezar con cambio de hábitos alimenticios. Entonces, las grandes cantidades, pues ya nuestro cuerpo estaba acostumbrado. Al momento de tener un cambio de hábitos, pues tenemos que acostumbrarnos a que realmente vamos a consumir los gramos, las cantidades que nuestro cuerpo necesita para continuar con su funcionamiento, no para tener excesos. Entonces, si está complementado a que llegues a tener en este periodo de adaptación las cantidades con tu periodo de adaptación, hay momentos que puedes llegar a tener hambre, pero tampoco en exceso, porque si de plano tú llegas a tener demasiada hambre, no vas a seguir con lo que es la dieta. Es igual que las personas que tratan de dejar el cigarro de un día para otro, Ah, ok. ¿sí? Sí, Entonces, sí sí, ya pueden, entendí. pero tienes que irle Que, o sea, disminuyendo tienes poco a que irlo poco. dejando de poco a poquito. Ah, Ajá. ok, sí. A ver, no veo quién Sí, levantó porque la dicen manita. que también a veces querer quitar un vicio así de la noche a la mañana también al que tiene el vicio o eso hace daño quitárselo así de la noche a la mañana. Por eso la importancia que es el periodo de adaptación. Carla, Maestra, pero ahí, como dice Michelle, que más vale quedarse con hambre. Yo creo que que ya de por sí es una descompensación, que venimos de un exceso, y venir a cambiar el hábito, yo creo que sería contraproducente. ¿Cuántas personas hay? Y me incluyo, que cuando me pongo a dieta, empiezo a sentir dolor de cabeza. Bueno, me pasó con una nutrióloga. Ya con la siguiente, ella me dice, no, es que no te debes de quedar con hambre. Obviamente, pues tienes que combinar mejor los alimentos, tienes que ver qué sí, qué no, qué combina y qué no, pero nunca te debes de quedar con hambre, porque eso te va a llevar a que te des atracones. Entonces, vienes a dieta, no sé, 1 o 2 días, porque 2 días aguantamos muy bien. Ya lo que son 3, 4, una semana, y llega el fin de semana y llegan los mentados atracones. Entonces, si bajaste 500 gramos, pues lo vas a subir hasta el doble. Entonces, ahí no es recomendable quedarte sin hambre. Yo creo más bien es cambiar de nutrióloga, porque pues la nutrióloga siempre te dice, no te quedes con hambre. Si tú sientes hambre o sientes ansiedad, puedes comer esto, puedes comer lo otro. Pero obviamente, siempre no recurrir, o más bien el quedarnos con hambre nos hace recurrir a las papitas, a las galletas, por más rápidas, y porque, ay, pues que acabo no me va a hacer daño, entonces me como un paquete de galletas porque tengo mucha hambre, pero no me va a hacer daño. Pues es un error, porque pues subimos tanto en calorías como en peso y en todo,
nos va a afectar muchísimo. Aparte, la descompensación del cuerpo se va haciendo cada vez más. Si quieres prevenir enfermedades crónicas degenerativas, yo creo que con esto aceleras más el proceso de que te llegues a enfermar. Y es correcto, entonces, sí puede que lleguen a tener un tipo de cuando empiezan a cambiar los estilos de hábito, también tenemos que ir viendo qué es el periodo de adaptación. Pero una dieta realmente que cumple con todo lo que necesitas, no debe de dejarte con hambre porque está cumpliendo las funciones dentro de tu organismo. Y muchas veces esto puede llegar a afectar en la concentración, puede llegar a afectar en lo que es el bajo nivel de rendimiento, entre otros. Carla. Se me pasaba, Miss, por eso una dieta tiene que ser acorde a tu estatura, a tu complexión y en ese momento a tu Estilo de peso. vida. Tiene que ser basada en eso. Eso es lo que hace un profesional, porque pues a veces lo barato nos va a salir más caro. Y sobre todo el estilo de vida, si por ejemplo tú tienes actividades físicas y etcétera, todo esto se tiene que adaptar. Bueno, una vez que tenemos esto, es necesario conocer también, como les mencionaba, pues no es nada más decir, vamos a hacer una dieta, no. Hay que saber también el nivel, ahora sí, el nivel comunitario. Las situaciones es impredecible poner en marcha intervenciones nutricionales a nivel comunitario porque hay que tomar en cuenta que esto es personal, ¿ok? No todas las familias tienen las mismas condiciones. No todos tienen las mismas condiciones ni características. Para que estas intervenciones lleguen a ser efectivas, pues se requiere de una serie de condiciones. Uno, es necesario conocer las características sociodemográficas de los grupos de la población o la comunidad a la que van a ir dirigidas las intervenciones y sus hábitos dietéticos, porque no es lo mismo llegar a una comunidad donde a lo mejor no existe lo que son los peces, no existe el río, y que tú llegues y les digas a la comunidad es que necesitan consumir peces. Ok, no contamos con eso. Tienes que adaptarte a lo que tiene la comunidad. ¿Cuáles son sus hábitos dietéticos? Si te dicen, bueno, carnes blancas, aquí es el consumo de pollo. Bueno, vamos a cambiar lo que vienen siendo las carnes blancas. No podemos ir nosotros mentalizados a que a fuerzas tienen que consumir salmón, si nosotros podemos sustituirlo por algún tipo de alimento que tiene la comunidad. En segundo lugar, se deben analizar las claves que condicionan la adquisición y mantenimiento de los aportes alimentarios y las barreras. Pueden ser barreras físicas. A lo mejor yo no puedo cocinarme, yo no puedo alimentarme, yo no puedo hacer algunas cosas por mí. Culturales, a lo mejor pues aquí se acostumbra que todos los días o deben de haber tortillas, sociales, culturales, deben de haber tortillas, debe de haber pan, debe de haber café. Entonces, son costumbres que tú tienes. Y económicas, pues aquí nada más alcanza para comprar lo básico o sí nos alcanza para comprar algo extra, etcétera. Y todo esto, pues no puedes exigir que consuman algo que a lo mejor no se tiene adquisición como tal, ya sea por la región, por la economía, por lo que vienen siendo la temporada, etcétera. Es como si ustedes fueran a nutriólogo y les dijeran, van a consumir sandía en diciembre. Entonces, hay que ver varios aspectos en ese punto. Y sobre todo lo que vienen siendo cada comunidad pues tiene que tener una modificación de los mismos, es lo que les comentaba. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta los intereses, las preferencias que tiene la población y hacerles partícipes de un diseño e implementación de la intervención, que entre todos pues se pongan de acuerdo para ver cómo se pueden mejorar en este aspecto para la salud, para los tipos de alimentación. ¿Queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Para poder llegar a combatir todo este tipo de desinformación, pues resulta que es muy importante tomar en cuenta los siguientes puntos. La nutrición en salud pública, pues es
una ciencia que estudia la relación entre dieta y salud. Y esto les ayuda para tener bases para el diseño, la ejecución y evaluación de intervenciones nutricionales que están a nivel comunitario y como poblacional con el objeto de mejorar el estado de salud de los pacientes, de la población. Entonces, primero hay que ver, hay que tener conocimiento tanto de los nutrientes como de la salud. Una vez que los tienes, ahora sí, ¿cómo le vas a hacer para ayudarle a prevenir enfermedades a la población? Un tipo de orientación. El segundo punto, epidemiología nutricional. A nosotros nos va a ayudar para hacer estudios determinantes sobre la alimentación de la salud. Vamos a ver cuáles pueden ser algunas de las recomendaciones nutricionales, de las guías alimentarias y de diseñar lo que son las intervenciones nutricionales efectivas. Gracias a esto, nosotros podemos llegar a tomar en cuenta qué es con estudios previos que ya han realizado algunos otros, qué es lo mejor y qué pueden llegar a tener de modificaciones con las intervenciones nutricionales para que siga beneficiando a la población. En el tercero, el estudio de la relación entre la dieta y la salud puede abordarse desde diferentes perspectivas, tanto nutricionales, alimentarias, globales, de patrones dietéticos, y saber por qué están llevando ese tipo de dieta, por qué están llegando a tener a lo mejor un tipo de enfermedad, etcétera. Y el siguiente punto son las intervenciones nutricionales comunitarias. Esto a nosotros nos ayuda para poder adaptar a lo que es la idiosincrasia de cada grupo en particular, pero los principales factores ambientales que constituyen nuestra alimentación pues son compartidos y tienen que abordarse a nivel político. Todo lo que puedas llegar a tener de conocimiento, ahora sí, pues lo tienen que saber más arriba para que nos apoyen y lo incluyan dentro de la canasta básica. Los gobiernos tienen responsabilidad de anteponer la salud de la población sobre los intereses de corporaciones privadas. Por ejemplo, si está saliendo al mercado un cereal, no sé, que llega a tener altas cantidades de azúcar y que puede llevar a un niño a un estado de coma por las cantidades de azúcar, se tiene que ver la responsabilidad de la salud de la población a los intereses que determinan a las corporaciones privadas. Porque si dice la empresa, no, yo te doy dinero y a mí déjame seguir vendiendo mi producto y que los niños que lo consuman, pues ya no son mi responsabilidad porque pues yo ya les vendí y ellos quisieron consumirlo. Para esto es importante que se tomen en cuenta lo que son las políticas alimentarias, porque ellos son responsables también de estar monitorizando todo lo que sea relacionado con los alimentos y la salud. Porque, por ejemplo, si sale un lote de algún tipo de alimento que está contaminado, pues ellos también tienen que ver cómo le hacen para tomar las decisiones de retirarlos del mercado o de poner a la mejor algún tipo mm, de multas sobre lo que son algunas empresas, tratando de controlar y tener el mejor beneficio de la salud sobre la población. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces voy a continuar. Permítanme un segundito. Voy a cambiar de presentación. Maestra, ¿esa nos la va a mandar al grupo?
Paola, Por ejemplo, bueno, algo parecido no es de alimentos, pero por ejemplo, la de Peñoles de Torreón, ya ve que es una empresa que contamina y pone áreas verdes, o sea, ese es el compromiso que tiene la empresa. bueno, en este caso ya nos metemos en algo de gestión ambiental, en donde ya vemos lo de los bonos de carbono, quién contamina paga, es un poquito diferente, ¿sí? Ahorita estamos con alimentación. Carla, Pero también ellos tienen, en cuanto a la alimentación de los niños de la zona, llámese Eduardo Guerra, la Lucio Blanco, hay otra, la Nueva Aurora, pero no, eso es muy diferente porque ellos lo hacen como tipo de apoyo para la comunidad. Ah, ok, es que Y eso es pero, lo lo que hacen, me pero por la confundía. contaminación que extiende, ¿no? no, ¿O no, no? no, lo hacen como tipo de apoyo. Ok. Sí, sí son cosas diferentes. A ver, permítanme que no quiso abrir. En este caso, lo que están haciendo ellos, pues son labores sociales. Es muy diferente, pero bueno, sí lo hacen también con bases de estudios, con bases de nutriólogos para tratar de mejorar las condiciones de calidad de vida y sobre todo de las condiciones de salud de la población. Ok. Ay, es que no está abriendo. Ahí está. Sí, no, aquí es más que todo como quien dice la publicidad, de marketing que está afectando la salud. No sé si se acuerdan, por ejemplo, que anteriormente existía sin, sin ningún tipo de control la publicidad de cerveza y de cigarros, sobre todo de cigarros. ¿Qué pasaba? A ver, cuéntenme. ¿Todavía se siguen viendo o ya no? ¿Y por qué? Todavía, Paola. pero Por ejemplo, en la de los cigarros ya ve que aparece ahí lo de lo que puede pasar, por ejemplo, que trae ahí el cáncer de, de pulmón o lo de los dientes, o sea, aparece como que ¿cómo se llama? Las imágenes, pero en contra. Correcto. Y eso mismo está apareciendo en los productos de comida, por eso la política alimentaria. ¿Sí se han fijado que salen como sellitos y que dicen exceso de? Sí, de azúcares y todo eso. Eso es principalmente para estar viendo todo esto. ¿Qué hicieron con lo que son los productos de tratar de disminuir los productos de comida chatarra para que no sean dirigidos a la población infantil? ¿Qué les quitaron? Les quitaron los dibujitos animados para que ya no llamaran la atención de los niños. Correcto. Entonces, esto tratando de ser un poco responsables sobre los productos alimenticios y la salud. Paola Domínguez y luego Mister, Carla. es que no puedo quitar la manita, ya la puedo quitar. Ok, Carla y luego Mirna. ahí cuando, según yo me acuerdo, que estaba más la publicación de cigarros y de cerveza y de todo eso. No estaba tanto como ahorita que, ay, les ponen las imágenes, esto te puede pasar, esto puede traerte la consecuencia, pero se miraba o se analizaba del punto de vista de cada persona que se consumía más, el consumo era más excesivo, que ahorita lo ven, por ejemplo, ay, que pues ya ven las imágenes tan drásticas que ponen, por ejemplo, en un empaque de cigarros y todo eso. Y sin embargo, hay un alto porcentaje ahora de jóvenes que usan mucho la otra que no es cigarro, es un aparato que usan, que al final de cuentas es peor que la nicotina que contiene el cigarro, porque el cigarro es hoja, es
es otro tipo de material. Pero antes se usaba y según se escuchaba que porque era más natural que ahora, que porque la cerveza te ayudaba al riñón, que porque el cigarro te disminuía. En ese entonces no tenía nombre, pero hoy por hoy empieza uno a saber qué era el estrés. Antes no había el nombre como tal, como el cáncer no lo había. Simplemente, se murió de esto y ya, científicamente, ahorita ya sabemos, es que era cáncer de pulmón, y pasaba lo mismo con las publicidades de cigarros y de cerveza, pero sí era demasiado en la tele, en el radio, que, o sea, hasta grandes artistas ponían ahí de modelos para que los publicaran, y era mucho el consumo. Tanto que ahorita las personas que quedan están en estados tan deplorables por el exceso de tanto de alcohol como de cigarros. Ok, y luego entramos, bueno, esto es relacionado con lo que vienen siendo algunos productos que son nocivos para la salud. Y en el tema de hoy vamos a entrar, son los productos, pero que sí son nocivos para la salud, pero son de productos de alimentos. Y vemos, por ejemplo, cuando ya encontramos algunos alimentos que pueden estar siendo perjudiciales para la población en vez de beneficiar. Bueno, para llegar a determinar qué es lo importante dentro de lo que es la nutrición, pues tenemos que tomar en cuenta diversos factores. Dentro de esto tomamos lo que vienen siendo los factores biológicos, psicológicos. ¿Qué quieren decir esto? Que son con base a los antecedentes de la alimentación. Nosotros, cuando nosotros nacemos con algunas necesidades de poder alimentarnos. Entonces, estas pues van a ser importantes durante los primeros 6 meses de vida. Principalmente, ¿qué serían? ¿Qué tipo de alimentación necesitamos durante los primeros 6 meses de vida? Lactancia La leche materna, leche de hecho es solamente la leche materna porque creo que está prohibido dar tés, agua y todo este tipo de, solamente su leche materna que lleva todo lo que necesita el bebé. Es correcto. Entonces, hay una necesidad de unos factores de nutrición biológicos, psicológicos con base antecedentes de la nutrición. Esto es principalmente porque necesitamos las proteínas para continuar con nuestro desarrollo, tanto neuronal como físico. Y estos, bueno, ya una vez que tenemos ciertos tipos de factores, nuestros biológicos psicológicos también son relacionados con que nuestro cuerpo nos está pidiendo el alimento. Por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes cuando ya tienen hambre? enojado. Molesto. Enojados, sin ganas, molestos, Yo me desespero. desesperación, con sueño, etcétera. Bueno, esto ha apoyado de también algunas funciones del cuerpo que te está exigiendo que llegues a consumir algo, pues vamos a determinar un tipo de dieta habitual. A lo mejor tengo hambre y lo primero que veo es una tiendita y luego veo qué es lo que puedo comer rápidamente porque traigo mucho hambre y llego a una tiendita. Una Maruchan. Un pan de Una azúcar. coca con unas papitas o Algo unas galletas. rápido. ¿Y esta dieta es correcta o incorrecta? Incorrecta. Incorrecta. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacemos? Si sabemos que es incorrecta. Porque traemos mal hábito. Exacto. Volvemos a lo mismo acostumbrado. porque omitimos comidas. Y en este caso, si yo sé que voy a tener hambre y me preparo con tiempo y sé cuál es mi dieta habitual correcta, pues llevo a cabo lo que es una dieta recomendable.
Fíjense muy bien, para la nutrición es muy diferente el tipo de nutrición que debe tener una mujer embarazada, una mujer que está en periodo de lactancia, durante el primer año de vida de un infante, durante el preescolar, durante el escolar, durante la etapa de adolescente, de adulto o de adulto mayor. Cada uno de estos va a tener requerimientos diferentes y también gracias a esta podemos llegar a tener una dieta recomendable. La dieta recomendable son los nutrientes que necesitamos. Es una dieta suficiente, variada, equilibrada, completa, adecuada, accesible e inocua. ¿Qué es inocua? ¿Idónea? No, que esté libre de cualquier tipo de patógeno. ¿Sí? Lo más higiénica posible. Luego, una vez que tenemos esto, la dieta recomendable contiene alimentos que deben de tener ciertos tipos de proteínas o vitaminas. En este caso, deben de tener hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, nutrimentos inorgánicos. Esto se convierte en nutrimentos, que ya una vez dentro de nuestro organismo, pues nos ayuda al correcto funcionamiento de todo nuestro cuerpo. ¿Queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, Miss. Ok, bueno, y luego. Ahí está. ¿Por qué les decía que son diferentes tipos de dietas durante lo que son las etapas de nuestra vida? Bueno, hay una etapa muy importante, me lo platicaron ahorita, durante los 6 primeros meses, porque apenas se está desarrollando todo su sistema digestivo. Necesitamos las proteínas de la leche materna para poder llegar a tener un correcto desarrollo todavía de nuestro sistema, tanto inmune, nuestro sistema circulatorio, de todo nuestro sistema, para tener un reforzamiento y continuar con nuestro crecimiento. Entonces, la leche materna contiene todos los nutrientes necesarios para continuar con nuestro crecimiento correcto. Sin embargo, como llegan es muy rápida su utilización y su deseche, por eso su desecho, por eso es muy importante que se nutran continuamente a los bebés, porque tiene que estar en constante aporte. Durante el embarazo es otra de las etapas importantes para cuidar la nutrición, principalmente cuando se encuentra presente. La unidad tiene como propósito revisar los conceptos tanto de nutrición que van a estar relacionados con los ajustes y a los cambios que debe promover en la alimentación de las mujeres embarazadas. Esto es importante porque sabemos que cuando estás en la etapa de embarazo hay que cambiar tanto tus tipos de nutrición, tus cantidades de nutrientes, tu tipo de alimentación, etcétera, porque nuestras demandas aumentan. Necesitamos más nutrientes, necesitamos más vitaminas, más minerales. Total, fomentar un embarazo exitoso, pues involucra muchas cosas. Hay que tener recomendaciones desde una alimentación adecuada, porque desafortunadamente, cuando ya están embarazadas, pues la captación es a lo mejor ya muy tarde cuando empieces a darte cuenta. Y debería de ser desde antes poder llegar a tener una buena nutrición para que en el momento de que tú quedes embarazada, empieces a tener buenos nutrientes de respaldo. Bueno, la captación temprana de embarazadas, pues hay que darle la orientación correcta sobre el tipo de alimentación que deben de tener. Hay que orientarles, promocionar sobre todo de que realmente tomen conciencia porque están teniendo, llegan a consulta prenatales y tienen que tener una conciencia sobre la importancia que está ocurriendo dentro de su organismo. En esto, pues hay que apoyarlos, hay que darles sugerencias, principalmente a las mujeres que se encuentran como parte de la familia para apoyar a que la mujer trate de descansar en esta etapa de embarazo, que ahorre energía, porque aparte de toda la demanda que está pidiendo su nuevo producto, pues
tenemos a realizar otros tipos de actividades. Por eso es que se llega a tener una deficiencia de energía y empiezan a tener más sueño. ¿Por qué? Porque tratan de ahorrar lo más que se pueda energía por todo lo que están generándose dentro de su cuerpo. Al finalizar esto, nosotros vamos a poder observar los efectos, las consecuencias de una alimentación y una atención inadecuada. ¿Cómo es que le llega a afectar tanto a la madre como al niño? Y finalmente, nosotros podemos analizar cuál va a ser el estudio del que comprendan la importancia de que desde el primer momento que sepan que están embarazadas, acudan para tener sus sesiones, sus consultas prenatales y su asesoramiento nutricional. Luego empezamos a observar en mujeres embarazadas que llegan a tener anemia, que llegan a tener diabetes gestacional, que llegan a tener algunos tipos de complicaciones, falta de hierro, etcétera. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo esto desde la primera captación. Hay que analizar recomendaciones sobre la alimentación saludable, sobre todo de las acciones de salud, de la nutrición que puedan prevenir el riesgo durante el embarazo y el parto, y sobre todo que comprendan los efectos de la falta de cuidados de alimentos, de nutrición de la embarazada, sobre cómo les puede afectar en el desarrollo y crecimiento del niño por nacer. Luego vemos a niños o productos que no están teniendo un buen crecimiento porque les faltan nutrientes, porque la madre no se está alimentando correctamente, porque su organismo pues no está absorbiendo lo que son las vitaminas y minerales necesarios para que continúe a lo mejor con el correcto desarrollo de su cerebro, de su médula espinal, etcétera, y los niños pueden llegar a tener muchas consecuencias en este aspecto. Ok, ¿alguien quería participar? ¿No? Muy bien. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Michelle, adelante. ¿No? Si están ahí, no están. A ver. Adriana Rivera, ¿estás ahí? Alberto Quesada, ¿estás ahí? Maestra, yo quería participar, nomás que mi internet está fallando. Adelante, Michelle. Sí, maestra, estoy aquí, nada También que por está eso, fallando el teléfono. Continúa, Michelle. por eso también la preeclampsia da por todo eso, por la mala alimentación a veces en el embarazo. Sí. Sí, sí, tiene algo que influye. Ok. Muy bien. Entonces, voy a detener la grabación del día de hoy, chicos. Permítanme un segundo para continuar dando instrucciones.